Saludos. Quien les habla la doctora Yosmari García, médico especialista y docente de la Cátedra de Morfofisiología 3 de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Siguiendo con el temario de la unidad 1 de cabeza y cuello, hoy abordaremos la configuración externa del tallo cerebral, donde se mencionará la importancia del tallo cerebral como órgano nervioso y las partes que lo conforman, tanto en su cara anterior como posterior. Diapositiva 2. El objetivo general de la clase es describir la configuración externa del tallo cerebral. Los objetivos específicos es precisar los límites del tallo y sus partes, describir las características externas de la superficie ventral y dorsal y precisar la localización y las estructuras que forman parte del piso del cuarto ventrículo. Diapositiva 3. Haciendo un resumen de la importancia del tallo como órgano nervioso, podemos decir que el tallo no es más que un puente de conexión entre estructuras superiores como el cerebro, el cerebelo y con la médula espinal, donde va a recibir información y va a llevar información, es decir, recibe información aferente y también por él transcurre información eferente hacia los diferentes órganos. De allí la importancia de conocer las estructuras que forman el tallo encefálico. Una de las importancias clínicas, aparte de ser un medio de vía de conexión, también encontramos el centro de la respiración, la regulación de la temperatura corporal, el control de la frecuencia cardíaca y además en él podemos observar el origen tanto real como aparente de los pares craneales y una estructura nerviosa bien importante como la formación reticular. Toda esta información se detallará en la segunda unidad cuando se vea la configuración interna del tallo encefálico. Sin embargo, es importante recalcar y que ustedes conozcan que el tallo cerebral, aparte de ser un puente, conlleva o regula funciones importantes y que son vitales para el organismo. Diapositiva 4. Aquí observamos en esta imagen las tres estructuras nerviosas que conforman el tallo encefálico. Desde su extremo céfalo-caudal vamos a encontrar mesencéfalo, debajo del mesencéfalo la protuberancia y posteriormente el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del tallo cerebral nos estamos refiriendo a tres estructuras nerviosas: mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y bulbo raquídeo. Diapositiva 5. Aquí observamos el tallo cerebral en su vista anterior o ventral, donde observamos de forma gráfica y para mejor observación para ustedes las tres estructuras que forman el tallo encefálico: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Comenzamos con la primera estructura de manera céfalo-caudal, sería el mesencéfalo. Observamos en el mesencéfalo cómo está delimitado en su parte superior por el tracto óptico, ¿ok? Vamos a encontrar en esa cara anterior los tubérculos mamilares, que son esas estructuras redondeadas que observan allí, que lo está señalando la flechita. Y vemos que en la parte central vamos a tener una depresión o una hendidura que recibe el nombre de fosa interpeduncular, ¿ok? Porque a ambos lados vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. Y observamos unas pequeñas raíces que emergen de la cara anterior del mesencéfalo que corresponden al tercer par craneal, ¿ok? Ese sería el origen aparente del tercer par craneal y lo vamos a encontrar justamente en la cara ventral o la cara anterior del mesencéfalo. Seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar el límite del mesencéfalo, que es a nivel del surco protuberancial superior. Ese surco va a delimitar lo que es hacia la parte superior el mesencéfalo y hacia la parte posterior de ese surco vamos a encontrar una estructura más voluminosa que corresponde a la protuberancia o puente de Barolio. Como lo observan, es voluminosa, es ovoide en su forma, tiene una pequeña hendidura en su parte central que corresponde al surco donde se va a alojar la arteria basilar. De allí el nombre del surco que corresponde a esa arteria, sería surco basilar, y lo vamos a ver en la cara medial de la protuberancia.
La protuberancia tiene unas características muy particulares y es que ella va a estar atravesada por diferentes haces de fibras, ¿ok? Que le dan ese aspecto como de puente. De allí el nombre de protuberancia, ¿ok? Son fibras que van en dirección transversal y vemos que en la cara anterolateral, bien, ya hacia la parte lateral de su cara ventral, vamos a observar la emergencia de dos raíces que pertenecen al quinto par craneal o al nervio trigémino. Una raíz voluminosa que corresponde a la raíz sensitiva y una raíz más delgada que es la raíz motora. Recuerden que el quinto par craneal es un nervio mixto y vemos cómo emergen ambas raíces, ¿ok? De la cara anterolateral de la protuberancia. La protuberancia se delimita hacia abajo con el surco bulboprotuberancial o también en otras literaturas lo describen como el surco protuberancial inferior. Observamos que de ese surco van a emerger varias raíces nerviosas que corresponden a tres pares craneales. De la parte central a la lateral vamos a encontrarnos con la primera raíz que corresponde al sexto par craneal o motor ocular externo. Seguidamente hacia los lados o hacia la parte lateral o por fuera de este nervio que corresponde al sexto par craneal vamos a encontrar el séptimo par craneal o nervio facial. Ahí vemos u observamos las dos raíces que corresponden a este nervio facial. Recuerden que el nervio facial también es un nervio mixto y vemos sus dos raíces, tanto sensitivas como motoras. Al lado lateral de este séptimo par craneal vamos a ver la emergencia o el origen aparente de otro par craneal que es el octavo par craneal o vestíbulo coclear. ¿Ok? Vamos a ver sus dos raíces igualmente y es el que está de manera por fuera o más lateral que los anteriores. Entonces vamos a ver en ese surco, desde la parte más central hacia la lateral, vamos a encontrar el sexto par craneal, posteriormente el séptimo par craneal y por último, el octavo par craneal. Seguidamente vamos a encontrarnos debajo de ese surco protuberancial inferior la última estructura que forma el tallo cerebral que corresponde al bulbo raquídeo. Vemos que es la parte terminal de nuestro tallo encefálico y él se continúa en su límite inferior con la médula espinal. ¿Cuál sería entonces el límite superior del bulbo raquídeo? Pues el surco bulbo protuberancial o protuberancial inferior. Y su límite inferior corresponde a nivel de la decusación de las pirámides, como lo observan allí, que está señalando la flecha. A ese nivel corresponde el límite inferior del bulbo raquídeo y de allí se continúa con la médula espinal. ¿Ok? Entonces, vamos a la descripción de las estructuras que conforman la cara ventral del bulbo raquídeo. Vamos a encontrar una depresión central que corresponde a la fisura media anterior que se continúa en su parte inferior con la fisura de la médula espinal. Observamos a ambos lados de esta fisura media anterior dos tumefacciones voluminosas que corresponden a las pirámides. No son más que haces de fibras motoras, ¿ok? Y que ellas terminan decusándose en la parte inferior del bulbo raquídeo. Bien, seguidamente vamos a encontrar un surco a ambos lados que corresponden a los surcos preolivares o también otras literaturas lo describen como los surcos colaterales anteriores. Preolivares porque detrás de las pirámides vamos a encontrar otras tumefacciones más pequeñas que corresponden a las olivas. No son más que estructuras formadas por fibras sensitivas. Entonces, delante de las olivas vamos a encontrar ese surco preolivar donde vamos a observar la emergencia de un par craneal que corresponde al 12º par craneal. Bien, vamos a encontrar las olivas y detrás de las olivas otro surco que recibe el nombre de surco retroolivar. De ese surco retroolivar podemos observar en esta imagen la emergencia de tres pares craneales, que desde el superior hasta el inferior vamos a encontrar el 9º par craneal, el 10º par craneal y el 11º par craneal, ¿ok? Recordemos que el par número 12 vamos a observar la emergencia a nivel del surco preolivar. Y en el surco retroolivar vamos a tener los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Tallo cerebral
constituido por 3 estructuras nerviosas: mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Cada una de estas estructuras en su cara anterior va a tener características particulares, ¿ok? Que ya la acabamos de nombrar. En el caso del mesencéfalo, importante que está formado por los pedúnculos cerebrales, va a tener su fosa interpeduncular y vamos a observar la emergencia del tercer par craneal. A nivel de protuberancia, vemos que es la parte más voluminosa, va a tener un surco medial que aloja la arteria basilar y de allí el nombre de surco basilar. Y en las caras anterolaterales vamos a observar un nervio de gran tamaño, que es un nervio mixto, que corresponde al quinto par craneal o nervio trigémino. Luego, en la unión del bulbo raquídeo y la protuberancia a nivel del surco protuberancial inferior, vamos a observar la emergencia de 3 pares craneales, que de la parte medial a la lateral vamos a encontrar el sexto par craneal, el séptimo y el octavo. Seguimos bajando y encontramos el bulbo raquídeo, formado en su cara anterior por las 2 tumefacciones de gran tamaño que corresponden a las pirámides. En el medio de ella vamos a encontrar la fisura media anterior. Luego vamos a encontrar las olivas, que va a tener un surco preolivar y un surco retroolivar. En el surco preolivar vamos a encontrar la emergencia del par craneal número 12. Y en el surco retroolivar vamos a encontrar la emergencia de 3 pares craneales, que es el par craneal número 9, 10 y 11. Diapositiva número 6. Aquí vamos a ir fijando las estructuras que acabamos de mencionar en la lámina anterior. Recuerden que estamos en una visión anterior del tallo encefálico. Aquí lo vemos a color con una imagen de atlas para que puedan ubicar mejor las estructuras que acabamos de ver en el diagrama anterior. Entonces observamos que en la parte superior, uno de sus límites dijimos que era el quiasma óptico, ¿ok? Con su tracto óptico. Vamos a observar en esta imagen los pedúnculos cerebrales a cada lado, la fosa interpeduncular, donde observamos en la parte del fondo de esta fosa una gran cantidad de agujeros que corresponde a la sustancia perforada posterior. Inmediatamente vemos la emergencia del tercer par craneal o nervio oculomotor, ¿ok? Lo vemos allí como sale de la cara anterior y medial de la fosa interpeduncular, ¿ok? Recuerden que está delimitado en su parte inferior con el surco protuberancial superior y allí mismo vemos la emergencia del tercer par craneal. También vemos cómo emergen de las partes laterales y se dirigen hacia la parte anterior 2 fibras nerviosas a cada lado del surco protuberancial superior que pertenecen al cuarto par craneal o nervio troclear o patético, como recibe el nombre en otras literaturas. Él emerge de la cara posterior y se dirige hacia la parte lateral y anterior para posteriormente emerger de la cara anterior del mesencéfalo, ¿ok? Viene de la cara posterior y se dirige hacia la parte anterior, como lo observamos en la imagen. Seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar con la parte más voluminosa del tallo encefálico, que pertenece a la protuberancia. De la protuberancia dijimos que iba a tener un aspecto particular debido a las fibras transversales que lo atraviesan, ¿ok? Que le dan ese aspecto como de puente, que de allí deriva el nombre de puente de Barolio o protuberancia. Dijimos que en su cara anterior íbamos a encontrar un surco que corresponde al surco basilar y recuerden que allí está alojada o por allí transcurre la arteria basilar. Tenemos que en la cara anterolateral de la protuberancia vamos a encontrar un gran nervio, que es el nervio trigémino o quinto par craneal, con una raíz gruesa y grande que pertenece a la raíz sensitiva de este nervio y una raíz más pequeña que corresponde a las fibras motoras. Recordemos que es un nervio mixto, el nervio trigémino. Seguimos bajando nuestra protuberancia y nos vamos a encontrar con el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial. Y vamos a ver la emergencia de 3 pares craneales, que de la parte medial a la lateral vamos a encontrar el sexto par craneal, que también recibe el nombre de nervio abducen. Vamos a encontrar a los lados de este sexto par el séptimo par craneal, que corresponde al nervio facial, y finalmente el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear.
Seguimos descendiendo y vamos a encontrarnos con la cara anterior del bulbo raquídeo. Dijimos que en la parte central vamos a encontrar esa fisura media anterior que se continúa posteriormente con la médula espinal. Observamos el límite del bulbo, como lo señala la flechita, en la decusación de las pirámides, ¿ok? Recordemos que estas dos tumefacciones que observamos en la cara anterior corresponden a tractos motores y las olivas corresponden a tractos sensitivos. Entre la pirámide y la oliva vamos a encontrar el surco preolivar, ¿ok? Se ubica delante de la oliva y allí vamos a ver la emergencia del 12º par craneal, o también como se llama, nervio hipogloso. Detrás de la oliva vamos a encontrar en el surco retroolivar la emergencia de 3 pares craneales, que de la parte superior a la inferior o cefalocaudal vamos a encontrar de primero el nervio glosofaringio o 9º par craneal. Por debajo del mismo vamos a encontrar el 10º par craneal o el nervio vago o neumogástrico, y por debajo del 9º par vamos a encontrar el nervio accesorio u 11º par craneal, ¿ok? Entonces vamos a tener los 3 pares craneales que se encuentran en el surco retroolivar y vamos a encontrar un par craneal que se encuentra en el surco preolivar. Esas son las estructuras que vamos a visualizar en la cara anterior del tallo encefálico. Diapositiva 7. Una vez ya descrita la cara anterior del tallo encefálico, ahora vamos a explicar las estructuras que conforman y los límites que conforman la cara posterior del tallo encefálico. Igualmente seguimos teniendo 3 estructuras que vamos a estudiar de manera cefalocaudal, como es el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Una de las estructuras características del mesencéfalo es que vamos a observar 4 protrusiones o tubérculos que reciben el nombre de tubérculos cuadrigéminos. Ellos en conjunto forman la llamada lámina cuadrigémina. Son 4 estructuras voluminosas que encontramos a nivel de la cara posterior del mesencéfalo. Posteriormente vamos a encontrar una estructura de forma romboidal que pertenece al piso del cuarto ventrículo. Lo está formando lo que es la cara posterior de la protuberancia y parte del bulbo raquídeo. Ya vamos a observar, ya vamos a mencionar las estructuras que forman este piso del cuarto ventrículo. Y finalmente tenemos la cara posterior del bulbo raquídeo, que forma la parte terminal de lo que es el piso del cuarto ventrículo, y algunas estructuras que vamos a visualizar mejor en la lámina siguiente. Diapositiva 8. En este diagrama vamos a visualizar y a nombrar todas las estructuras que encontramos en la cara posterior del tallo encefálico. Comenzamos con el mesencéfalo y nos encontramos con la lámina cuadrigémina formada por los 4 tubérculos cuadrigéminos, ¿ok? O colículos cuadrigéminos, como lo pueden encontrar en otras literaturas. Los observamos que son 2 superiores y 2 inferiores. Vemos en ese surco protuberancial superior la emergencia, en esta cara posterior, la emergencia del cuarto par craneal. Recuerden que su origen aparente es en la cara posterior del mesencéfalo, justamente a nivel del surco protuberancial superior, y de allí se va a dirigir hacia la parte lateral y anterior del mesencéfalo para finalmente emerger por la cara anterior, pero su origen aparente emerge de la cara posterior. Eso para que lo tengan presente, ¿ok? El único nervio o par craneal que emerge de la cara posterior del tallo encefálico, específicamente a nivel del surco protuberancial superior, es el cuarto par craneal. Seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar con esa estructura romboide que pertenece al piso del cuarto ventrículo, justamente en la cara posterior de la protuberancia. Observamos 2 estructuras redondeadas a los lados que pertenecen a los pedúnculos cerebelosos, y en el interior vemos como un rombo que forma una depresión medial que pertenece al surco medio. A ambos lados vamos a tener 2 pequeñas eminencias que reciben el nombre de eminencia tere, ¿ok? Así como está en la lámina. Y vemos que en su parte central está atravesada por unas fibras de manera transversal que reciben el nombre de estrías medulares. Seguimos descendiendo y vamos a encontrar como 2 triángulos invertidos
El triángulo superior pertenece al trígono del hipogloso y el triángulo inferior pertenece al trígono del vago. Ya verán en la segunda unidad la importancia clínica de estos trígonos cuando vean la configuración interna del tallo encefálico. Por ahora deben conocer las estructuras que forman el aspecto externo del tallo encefálico, que es el objetivo principal de la clase. Finalmente vamos a observar que termina en un agujero o en una estructura puntiaguda que recibe el nombre de óbex. A cada lado y en la parte superior de este óbex vamos a encontrar unas áreas que reciben el nombre de área postrema. Lo tenemos allí a ambos lados. Entonces todas estas estructuras forman parte de lo que se conoce como el piso del cuarto ventrículo. Seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar con la cara posterior del bulbo raquídeo. Vamos a encontrar que seguimos la depresión medial que pertenece al surco medio posterior, y a ambos lados, en la parte superior de esta cara posterior del bulbo raquídeo, vamos a encontrar como dos ensanchamientos. El primero, el que está en la parte medial, corresponde al tubérculo grácil, y el que está por fuera o lateral al medial vamos a encontrar el tubérculo cuneiforme. Estos tubérculos se van agudizando o se van adelgazando a medida que descienden para formar los fascículos que reciben el mismo nombre, fascículo grácil y fascículo cuneiforme, ¿ok? Visualizamos la emergencia de las raíces que ya vimos en la cara anterior, que emergen del surco retroolivar, ¿ok? Que de la parte cefálica a la caudal vamos a encontrar el 9º par craneal, el 10º par craneal y el 11º par craneal. Lámina número 9. Aquí observamos en el dibujo del atlas la visión posterior del tallo encefálico. Se observa mucho mejor que el gráfico que acabamos de explicar, tal cual como se explicó la cara anterior. En este caso vamos entonces a detallar las estructuras que forman la cara posterior a manera de repaso. La cara posterior entonces de nuestro tallo encefálico va a estar formado igualmente por mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo, en su cara posterior, que está formado por la lámina cuadrigémina, que lo forman los 4 colículos que encontramos, 2 superiores o 2 inferiores, ¿ok? 2 superiores y 2 inferiores, como lo observamos allí. Luego vamos a observar en el surco protuberancial superior la emergencia en su cara posterior, como lo observan allí, la emergencia del 4º par craneal. Allí lo observan como él bordea el surco para finalmente emerger por la cara anterior del mesencéfalo. Allí lo visualizan. Luego seguimos descendiendo y vamos a encontrarnos con la cara posterior de la protuberancia. Ahí observamos de su lado, en el lado derecho de la lámina, perdón, en su lado izquierdo vamos a observar el corte. Se ha seccionado parte de lo que es el cerebelo y vamos a ver lo que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio, inferior. Allí se ven ese corte. Y en la parte profunda vamos a encontrar las estructuras que ya mencionamos, que son 2 eminencias a cada lado que pertenecen a la eminencia tere. Vamos a encontrar el surco medial dorsal que lo atraviesa en toda su extensión, y vamos a encontrar como esa faja que atraviesa la parte central de esta estructura, que pertenecen a las estrías medulares, ¿ok? A ambos lados de estas estructuras y por encima vamos a encontrar lo que son los recesos laterales. Bien, allí como lo indica la flecha. Vamos a encontrar por debajo de ellos lo que llamábamos el trígono, tanto del hipogloso como del nervio vago. Allí lo pueden observar, y la parte final que corresponde al óbex, ¿ok? Vamos a encontrar también las áreas vestibulares que se encuentran por fuera y por encima de lo que son las estrías medulares. Vayan visualizando cada una de estas estructuras que forman parte del piso del 4º ventrículo. En esta imagen podemos visualizar a los lados de la eminencia tere y en la parte superior una estructura que está señalada como el locus coeruleus, ¿ok? Es otra de las estructuras que vamos a visualizar allí, al igual que las fosas superiores, los surcos limitantes y el área postrema, que lo observamos en esta imagen. Seguimos descendiendo y nos vamos a encontrar la cara posterior del bulbo raquídeo. Aquí vamos a visualizar el surco medio dorsal que se continúa con la médula espinal,
Y vamos a visualizar que en la parte superior de la cara posterior del bulbo se van a encontrar unos ensanchamientos. Les dije que el que está cerca de lo que es la parte medial corresponde al tubérculo grácil, perdón, el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. Recuerden que ellos se van a agudizar a medida que van descendiendo, ¿sí? Entonces van a formar lo que son los fascículos grácil y cuneiformes respectivamente. Vamos a tener, aquí no observamos la emergencia de los pares craneales, pero recuerden que detrás del surco, justamente en el surco retroolivar, detrás de la oliva, vamos a encontrar la emergencia de los 3 pares craneales que ya les mencioné anteriormente. Entonces vamos a tener esos fascículos y los tubérculos tanto cuneiforme como grácil. En la diapositiva número 10 vamos a observar entonces el piso del cuarto ventrículo y algunas de las estructuras que allí se pueden visualizar en esa imagen de Atlas, ¿ok? Allí se pueden visualizar las estrías medulares, los pedúnculos cerebelosos, los recesos laterales. Podemos observar el surco limitante, las áreas vestibulares, la eminencia teres, recuerden que están a cada lado del surco medio dorsal, los trígonos, se pueden visualizar allí, el trígono del hipogloso donde señala la flecha, y vamos a encontrar la parte terminal que es el óbix, ¿ok? Algunas de las estructuras que se observan en esa imagen que ya sabemos que corresponde al piso del cuarto ventrículo. Diapositiva 11. Aquí vamos a ver una vista lateral o una sección sagital media donde se visualiza de forma triangular lo que corresponde al piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Donde vemos justamente que hay un corte lateral de lo que es el tallo encefálico en toda su extensión, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Vemos la extensión del cuarto ventrículo que forma parte justamente de la cara posterior de la protuberancia y parte superior de lo que corresponde al bulbo raquídeo. Vemos cómo se ha seccionado y un corte lateral también del cerebelo, donde visualizamos que el techo de este cuarto ventrículo va a estar formado por el velo medular, tanto superior como inferior, que corresponde al cerebelo. Allí lo podemos visualizar, ¿ok? Recuerden que todos estos ventrículos por allí van a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. Bueno, y para concluir la lámina número 11, antes de dejarle ese mensaje, pues recordarle que ya hemos descrito todo lo que corresponde a las estructuras que forman parte del tallo encefálico en su cara anterior y posterior, sus respectivos límites, la importancia clínica del tallo encefálico. Hemos visto las estructuras que forman parte del piso del cuarto ventrículo. Bien, por último les dejo este mensaje que dice que los tiempos difíciles nunca duran, pero las personas fuertes sí. Es ahora el momento de estudiar, ¿ok? Aprovechen el momento de estudiar, de ser siempre los mejores para que sean los mejores profesionales que estamos nosotros encargados de esa formación. Deseándole el mayor de los éxitos, muchísimas gracias por la atención y les voy a dejar en la última lámina las bibliografías recomendadas para que puedan revisar la clase.